Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Tal como les decíamos, antes de venir aquí hoy vamos a conversar sobre estos documentos. La pretensión de regalar, de donar las Cuevas de las Maravillas y todo su entorno a una fundación. Para ello hemos invitado a Fidel Santana, que es diputado por el Frente Amplio. Agradecemos que esté aquí también. A Luis Carvajal de la Academia de Ciencias y el equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y al arquitecto Marcos Barinas, que estuvo en el inicio de ese proyecto que comenzó para explicarnos un poco la historia de lo que ha sido el manejo de esta Cueva de las Maravillas. Fidel, queremos comenzar con usted, que es la persona que está en el Congreso y tuvo acceso a la documentación. Este es un caso que ha llegado ahora a la Cámara de Diputados, luego de haber sido aprobada en el Senado de la República, para que nos explique un poco en qué se trata, digamos, el trámite burocrático que ha pasado y los términos de esta donación. Sí, muy buenos días. El pasado miércoles, tal y como coloqué en mi cuenta de Twitter y en otras redes, el país y los diputados nos sorprendimos con la presencia en la agenda de un punto de un contrato de donación, la que el Estado Dominicano regala a la Fundación Patronato Cueva de las Maravillas 16.540.29 tareas, equivalente a más de 10.500.000 metros cuadrados. Lo regala aduciendo una serie de argumentos poco sostenibles. Y lo preocupante es que esto llega como un contrato ya aprobado por el Senado de la República desde noviembre. O sea, el Senado lo había aprobado. Desde noviembre. El Senado de Reinaldo. De 2016. Wow. Ya ese contrato estaba aprobado. Cuando revisamos el contrato nos damos cuenta que inicialmente hay un poder otorgado por el presidente Hipólito Mejía para que el CEA procediera a ceder, o sea, empezó con Hipólito. Esa ya quería, empezó con Hipólito. Correctamente. Ahí sí están de acuerdo. Ahí se traspasaban 44.000 tareas inicialmente. ¿Pero fue específico para las Maravillas o fue un traspaso que ordenó Hipólito? No, estaba lo de la Cueva de las Maravillas. Estaba lo de la donarla. O sea, don Hipólito empezó con esto. Oigan bien. Eso se hace en abril del 2004. Inicialmente el primer poder cediendo esto. Wow. Y esa fundación se había... El mismo Hipólito que anda buscando oficio ahora. Se había formalizado en enero del 2004. Es decir, que unos meses más adelante ya el Estado le estaba donando, pretendía donarle esa cantidad de tierra. En el gobierno de Leonel Fernández se reduce esa cantidad de 44.000 tareas a 16.000 tareas, pero se le da continuidad. Leonel es que lo reduce, pero le da continuidad. Exactamente. Y es en el Parece que Leonel lo vio mucho, ¿verdad? Es en el gobierno de Danilo Medina que se manda al Congreso de la República. Oigan bien los tres jinetes, oigan. Hipólito lo empieza a donar, para resumirle a la gente. Leonel le dice, no, eso es demasiado, y le corta un chin. Y Danilo agarra lo que dejó Leonel y lo manda. Entonces, en noviembre del 2016 se aprueba en el Senado. Digo yo que en secreto, porque el país no conocía de él. Y me extraña que un tema tan importante como este, un patrimonio nacional como este, ningún medio lo reseña. No lo reseñara nadie, ni se supiera nada. Llega remitido, aprobado a la Cámara de Diputados en enero del 17. Se mantuvo engavetado allí hasta... ayer. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, cuando es colocado en la agenda de la Cámara de Diputados. Allí, en estos momentos... Se pudiera decir como una publicidad, Hipólito lo regaló. Leonel le quitó un poquito y Danilo lo continuó. Sí. Entonces, lo extraño de esto... Guarden esa publicidad en Palacio. Lo extraño de esto es que además no se conocía. En segundo lugar, es violatorio de la Constitución de la República, que es muy clara sobre el patrimonio nacional, estableciendo que no se puede enajenar patrimonio cultural ni lo concerniente a áreas protegidas del país. Vamos a seguir conversando sobre el proyecto en sí mismo y lo que tiene, pero antes, para poder un poco participar con ustedes, son tres, sí. Lo vamos a ir haciendo, vamos a recuperar. Lo que él acaba de decir apesta, vergüenza, a uno como dominicano le da náusea escuchar eso.
nada usted debe de darle. Bueno, conocedor de la protección, un área como esta, ¿bajo qué términos está Luis Carvajal y lo que implica, lo que significa? ¿Y qué es lo que si es parque, si es reserva? Las cuevas se llaman Monumento Natural Río Cumayasa y Cuevas de las Maravillas, categoría 3 en el sistema vigente de área protegida. Bueno, que como todas las áreas protegidas es inalienable, inembargable, imprescriptible y como dice el principio 5 de la ley 6400, vigente en el momento en que se emite el decreto, porque se emite un decreto. ¿Fue el mismo Hipólito que promulgó esa ley? Sí. Dice, las áreas públicas que se encuentran bajo régimen legal de protección en el Sistema Nacional de Área Protegida constituyen un componente inalienable, imprescriptible e inembargable del patrimonio estatal y no son transferibles en propiedad a ningún individuo, estado, nación, ciudadano o entidad, etcétera, etcétera. O sea, no creo que eso merezca absolutamente ninguna interpretación. Elemento que es ratificado en la ley 202 del 2004, que es posterior al decreto, pero muy anterior a todas las diligencias que se hacen. En esta ley hay un artículo que señala que en caso de que cualquier terreno público, o sea, del Estado, que quede afectado por el Sistema Nacional de Área Protegida, debe ser transferido al Ministerio de Medio Ambiente para ser incorporado. ¿Qué es importante? Que hay dos argumentos en los que se puede sostener la propuesta. Uno es una propuesta de comanejo, es decir, de manejo entre la entidad, que es la Fundación Cuevas de la Maravilla, y el Ministerio de Medio Ambiente, pero el comanejo nunca ha implicado, absolutamente nunca, una enajenación completa. No, ni completa ni parcial ni nada. El comanejo ratifica el carácter público, es una entidad que viene a aportar recursos, pero ocurre que cuando y que tiene algún interés porque hay algún tipo de inversión o dispone. Pero en este caso es el Estado que ha hecho grandes inversiones en la zona para adecuar la cueva. Se dona después de la inversión pública y se le da derecho, óiganme bien, a vender, traspasar, a arrendar, a hacer hipotecas, a colocar en fideicomiso. Es decir, se ratifica un carácter que es violatorio. Si en la Cámara de Diputados hubiera aprobado esta barbaridad, era perfectamente factible tumbarla en el... Como simple pensante, tiene derecho a creer y a sospechar que ahí tiene que haber un negocio de alguien, que no hay manera de que eso pueda explicarse de forma racional. Cuando la Constitución lo prohíbe, la Ley de Medio Ambiente lo prohíbe, y tú acabas de decir técnicamente... Y la 202 también. La 202 lo prohíbe sobre área protegida. Señores, seguro que hay algún tulpen, lo más probable es del gobierno que esté detrás de eso. Ahorita le vamos a preguntar a Fidel qué piensa en ese sentido, pero quisiera dar la participación ahora y seguimos conversando con usted luego a Marcos Barinas, porque Marcos Barinas nos puede explicar un poco cómo comienza ese proceso donde una fundación interviene. Hubo debate hasta el principio. ¿Es la misma fundación? Se supone que es la misma. La misma que la maneja. Cuéntanos cómo surgió. Sí, bueno, mi participación en el proyecto es desde el punto de vista de la arquitectura y la planificación de la habilitación de la caverna. Y esa participación inició en el año 2000, cuando el Estado Dominicano me contrata para hacer el desarrollo de este proyecto. El proyecto duró aproximadamente 3 años en hacerse, sobre todo por un tema de proceso de conservación, de la manera en que se llevó a cabo la habilitación de la caverna. Implicó incluso un año de investigación, donde viajamos a diferentes países donde ese modelo de habilitación de cavernas se había implementado con éxito y sin éxito, para conocer los casos en los que fue exitoso y los casos en los que no fue exitoso y por qué. El proceso culminó en el año 2003. La inversión fue una inversión del Estado Dominicano, que fue acompañada también por el gobierno de Taiwán, el gobierno de Japón y el gobierno de los Estados Unidos. Cada uno aportó recursos para que ese proyecto se hiciera. La inversión que se hizo en esa etapa, a cuando se inauguró, fue de aproximadamente $1 millón de la época, que eran aproximadamente 28 millones de pesos, lo cual era bastante... dinero. Poco en realidad, para el tipo de habilitación que hicimos, donde fue una habilitación de primera calidad, tanto así que
El proyecto de la Cueva de las Maravillas ganó el primer premio de la Bienal de Arquitectura de Miami Beach como una de las habilitaciones estatales más importantes de América en el año 2003. Marco, yo considero... perdóname que te interrumpa ahí. Yo he estado siguiendo las cuevas, por ejemplo en Francia, que son famosísimas, la Cos, claro. Nox, está la cueva de Troisfer. Claro, sí. Tienen prohibido al público entrar y están cerradas desde hace muchísimo tiempo. Lo que han hecho es réplica para conservarla. Así es. Esas intervenciones son positivas. Claro que no se deteriora lo autóctono, lo que pasa los es que petroglifos y todo esto. Bueno, la prueba, la respuesta a esto es que la cueva tiene 15 años. Operando bien. Y en realidad ha operado bastante bien. El tema es que la Cueva de las Maravillas es un ecosistema de caverna muy diferente a las CO. Las CO tienen unos niveles de delicadeza mucho mayores en términos de que, primero, la Cueva de las Maravillas tiene diferentes salidas, aire circula por dentro de la cueva. Además... No se alteró en la Cueva de las Maravillas solamente se intervino el 30% de lo que en realidad es la caverna. Y se intervino en la zona donde hubo extracción de guano para fines agrícolas hechos por el CEA en los años 70. De hecho, el área donde está la Cueva de las Maravillas, en el momento en que nosotros llegamos, que estaba declarada como reserva antropológica, antes de eso era una concesión minera. Era una concesión minera de piedra caliza. De hecho, si ustedes van allá, se van a dar cuenta que hay unas piedras que se movieron con unos tractores justo a la entrada de la misma caverna. Entonces, mi posición respecto a esto es que cuando nosotros nos acercamos al proyecto, nos dimos cuenta que la protección de la cueva se limitaba a la cueva, no al ecosistema de lo que implica una cueva, en términos de que no es solamente el hueco, ¿no? Sino que el entorno de la caverna es parte importante de cómo interactúa la fauna allí. Además, estamos hablando de que ese sector de Cumayasa y donde se sienta la cueva es quizás de los últimos reductos que hay del bosque seco que tenemos nosotros en el sur del país, que queda bastante limpio. De manera que cuando se planteó el proyecto se habló de expandir la categoría de protección que tenía la caverna para incluir mucho más áreas. Incluso se propuso que se fundiera la parte de la Reserva Antropológica de las Maravillas con la protección que tenía en aquel momento el río Cumayasa, generando un gran parque. Yo entiendo que esa declaración de Parque Nacional no ha ocurrido. Y considero que es importante que ocurra, porque solamente bajo un esquema de protección de esa dimensión es que se puede realmente conservar ese bien natural, y creo que al fin y al cabo es el objetivo que tenemos todos, que el bien natural que representa la Cueva de las Maravillas se conserve para el futuro. Mira, Luis, tú hablabas brevemente de la parte económica. ¿A cómo saldría si regalaran esto? Explícanos eso brevemente. No, mira, hablamos de 10 millones y medio aproximadamente de metro cúbico. Eso quiere decir que si lo calculamos a 10 pesos el metro, hablábamos de 100 millones. Si hablamos de 100, hablamos de 1.000 millones. Si hablamos de 1.000 y por ahí el metro vale más de 1.000, mucho más de 1.000, estamos hablando de 10.000 millones de pesos. El Estado puede regalar un patrimonio. El Estado dominicano le ha regalado a una entidad después del Estado, además de eso, haber hecho inversiones importantes con ayuda de gobiernos extranjeros en su recuperación. Podemos discutir o no la pertinencia de los modelos de intervención, pero aquí se trata de un despojo que, ojo, y sobre esto yo quiero llamar la atención, no es el único. Ha habido una visión, hubo una visión en un momento dado de la necesidad de privatizar las áreas protegidas. Eso lo logramos impedir, y eso se inició incluso a raíz del decreto 319-97, que bajo los auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo, que decía que solo los propietarios protegen, en el momento en que este discurso neoliberal venía, le había planteado al país la necesidad de traspasar sus áreas protegidas al sector privado. Claro, hay mucha vocación en un sector voraz que de repente... a mí me regalan 10.000 millones, no. Usted puede reducir eso a lo que usted quiera. Un regalo de 10.000 millones es algo que en la mentalidad del ciudadano común no cabe. Y con derecho a traspasarlo, venderlo, arrendarlo. Sí, o sea, lo peor de todo esto es que lo traspasa y no le pone ni siquiera límites. No te dice, como te decía antes, la ley de reforma agraria, que tú no podías traspasarlo porque era un bien de familia. Y el único compromiso que se hace es a que ellos lo puedan desarrollar, entre comillas. Desde el punto de vista constitucional, eso es asqueante.
Eso es vergonzoso, abominable. ¿Pasaría eso en la Cámara de Diputados ya que lo aprobaron los señores senadores? Mira, me sorprende que el Senado haya aprobado esto en silencio, sin ni siquiera una opinión técnica. En la Cámara de Diputados hay una oficina técnica, Ofitrel, que antes de que un tema como este sea discutido en una comisión, emite una opinión técnica para ver si una propuesta como esta entra en contradicción con alguna ley o con la Constitución. Yo no creo que esto pase en la Cámara de Diputados. Creo que cada vez hay más sensibilidad entre los diputados de que si actuamos con irresponsabilidad frente a los bienes públicos, estamos matando la sostenibilidad que implica un compromiso con las futuras generaciones también. Y sobre todo que tiene que ver con los derechos difusos de la población. Todos los ciudadanos tenemos derecho en torno a esa caverna y ese entorno ecológico que hay allí. Y por tanto, en la Cámara de Diputados insistimos todos los días, muchos, y yo he hecho unas conversaciones muy serias con el presidente de la Comisión de Contrato en el sentido de que cargarán con su responsabilidad quienes promuevan este tipo de actuaciones contra los bienes públicos. Hay un detalle, la carta del presidente de la República, Danilo Medina, pidiendo que los senadores votaran a favor, estaba dirigida, es el del 10 de octubre del 2014, a la presidenta del Senado de la República, Cristina Lizardo. O sea, se aprueba en el momento en que Cristina Lizardo era la presidenta del Senado. Se aprueba realmente en la gestión de Reinaldo Paredes. Bueno, pues él lo manda a Cristina y entonces lo aprueba en la gestión de Reinaldo Paredes. Aquí tenemos Reinaldo, toda la documentación. Qué flema. Sería bueno saber un poco los términos más relevantes. Usted ha leído toda la documentación. Debo decir que tenemos los documentos, el contrato de concesión, las cartas. Y es bueno que esto se democratice. A ver si incluso CDN puede subir los documentos para que estén disponibles. Deberían estar en la página del Senado de la República disponibles. ¿Está en la página? No lo sé, pero no creo. Yo lo buscó y no lo encontró. En la Cámara de Diputados está apenas el texto junto con la propuesta. Lo demás yo lo conseguí gracias a Fidel. A mí me llama la atención que pasara por el Senado de la República y ningún medio de comunicación. El Senado de la República debe ser de las instancias públicas de mayor cobertura mediática. ¿Cómo pudo ser que esto pasara en silencio? ¿Cómo cree Fidel que eso pasó? Porque tú, por ejemplo, llegó a la Cámara de Diputados, apenas te estás enterando cuando lo viste en la agenda del día. Claro. Y la mayoría de los diputados le pasó lo mismo. Así es. En la Cámara de Diputados se conoció eso ese día que estuvo en agenda. Entonces, ahora, ¿qué decidió la Cámara de Diputados con el proyecto? Y podemos cambiar de esa página que tenemos ahí, que es un bosquejo, que ya la gente no creo que le diga mucho. ¿Qué Mira, decidió? ese mapa dice algo interesante. Pero hay que explicarlo. Que está cortado por la carretera, quiere decir que a ambos lados, que incluye terreno de interés turístico, que fueron de lo que fueron separados, porque ya había intereses de otro tipo, cuando se redujo de 44.000 a 16.000, no se hizo como un acto de bondad, sino para evitar conflicto con otros inversionistas ahí tenemos la que imagen. ya tenían en la zona. Cuando usted pasa por ahí notará que en esa zona de Jumayasa hay ya grandes inversiones. Y estamos hablando de la autovía del Este, cruzándole ahí, o sea, también. Un proyecto turístico de primer nivel. Ahí pueden hacer ellos lo que quieran, porque eso es sede. Y aunque sea una nota aparte, parte de esos terrenos que adquirieron algunos de los inversionistas turísticos posteriores fueron originalmente concesiones mineras. Anuladas como concesiones mineras ya eran propiedad, pues pasaron a esto, que es uno de los usos perversos que ha tenido la ley de minería. Pero eso es otro tema. ¿Se pudo restaurar o parte o limitar los daños que se habían hecho con las extracciones de piedra caliza? No, por supuesto, se detuvo la extracción de piedra caliza. ¿Se pudo mitigar? Sí, claro que sí. No que se mitigó, se eliminó. Ahora, a mí me gustaría decir algo sobre este proceso. O sea, yo creo que el fin último de esto es proteger la caverna. Debería ser. Y si ese es el fin último, yo creo que hasta podríamos ver esto desde la Cámara de Diputados como una oportunidad para realmente crear el Parque Nacional Cueva de las Maravillas, que incluye no solamente la parte abajo del Farallón, que es, como les dije, el último reducto de bosque subtropical seco de los pocos que queda en el sur del país, sino también en el este. Una aclaración. Nosotros estamos en el sur.
Sí. Lo que pasa es que cuando pensamos en el sur pensamos en Barahona, claro. Pero Higüey, o sea, la parte costa sur de Higüey y de la Romana está en el sur, en el sureste, pero es el sur. Bien. Entonces yo creo que deberíamos tener esto como una oportunidad para hacer lo que se debió haber hecho desde el principio, que es elevar la categoría de protección de la Cueva de las Maravillas, llevarlo a un parque nacional y hacer que esas tierras sean realmente un parque nacional protegido por el Estado, que garantice que esa caverna van a tener, la caverna y el área que rodea la caverna, que debería ser más grande que la que sale en los 16.000 tareas. Yo creo que las 16.000 tareas son insuficientes para proteger ese bien natural. Marco, debe ser mayor. Es sospechoso que el Ministerio de Medio Ambiente no ha dicho esta boca es mía. Bueno, yo creo que lo que debería hacer la Cámara de Diputados es pasar al Ministerio de Medio Ambiente la decisión de hasta dónde debe de llegar. Es que eso es jurisdicción de la ley 6400 y la ley 202. Mira, sobre ese aspecto hay dos elementos. Yo particularmente creo que la condición de monumento natural establece para la característica del área un nivel de protección adecuada. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a los niveles que son mucho más restrictivos. El gran problema allí es un problema de irresponsabilidad de un Estado que se despoja, que entra en un comanejo y lo que hace es desapropiarse y termina convirtiéndose en una operación de carácter mafioso. No es ni siquiera una propuesta, es la ley que manda que cualquier terreno público tocado por un área protegida pasa automáticamente al Ministerio de Medio Ambiente, que es la única instancia a quien deben pasar esos terrenos. ¿Y el Ministerio de Medio Ambiente lo sabrá? Yo me comuniqué, cuando Fidel me llamó, yo llamé al Ministerio de Medio Ambiente y allí logré contacto con figuras altas que desconocían que en el Congreso se estaba discutiendo eso, o sea, en ese momento. Lo sabían. E incluso el Ministerio de Medio Ambiente es miembro de la fundación de la Cueva de las Maravillas. ¿Cómo no lo sabían? Claro que sí. Están haciendo los es miembro de la fundación, pero lo que yo estoy diciendo es real. O sea, me dicen, no estamos enterados de estos procesos en este momento. Porque no nos olvidemos que involucrar en las fundaciones a las instancias del Estado es uno de los trucos que se utiliza para poder operar. ¿Con quién se firma el acuerdo? Que el presidente de la fundación es Julio Víctor Giraldez Casanova. Julio Víctor Giraldez Casanova, a nombre de la Fundación Cueva de las Maravillas. ¿Quién es él? ¿Quién es el iluminado? No conozco la persona. No. Yo no lo conozco. Revisando, a mí me llegó uno de esos envíos que le hace inmediatamente la gente por la red, en la cual él aparece vinculado a un reclamo de carácter inmobiliario en San Pedro. No quiero meterme ahí porque me llegó como una noticia simplemente diciendo, miren quién es la persona de la que se habla, pero yo lo que espero Pero parece muy iluminado. Pero mira, Hipólito se lo dio. Leonel le quitó un poquito y Danilo lo continuó. El gran problema de este es el siguiente, y nosotros queremos hacer la advertencia. Incluso me atrevo a decirlo casi oficialmente porque hoy la academia lo va a ratificar en una reunión que tiene donde va a conocer esto, y en la Comisión Ambiental de la UAS ya es una decisión. Si el Congreso aprueba esto, nosotros vamos a emprender acciones legales para su anulación. Ante el Constitucional. Porque ante el Superior Administrativo y ante el Constitucional. Claro. Uno, porque viola leyes muy claras, y otro porque entra en contradicción. Viola leyes internacionales, Luis. Viola acuerdos internacionales también. Claro. Y ojo, yo mencioné esas leyes, o sea, la 202 de área protegida, la 64 de medio ambiente, y hablamos de la Constitución. Pero hay otras 7 leyes que son también violadas por esta decisión, incluyendo las que resguardan el patrimonio que ya Fidel señaló. Ahora, en este momento, lo que corresponde es que la ciudadanía se entere. Yo creo que objetivamente estos documentos deben ser lo más públicos posible, que la gente lo tenga. Y hacemos un llamado a los diputados a que no se metan en rojo. Ya lo hicieron con la Barrigol, es una vergüenza. La isla artificial estuvo a punto de ser una vergüenza. Pero cuando Barrigol estaban borrachos todos, porque ellos no le dio tiempo a leer, nadie leyó. Estaban todos borrachos. Eso es mentira. Me están mandando datos a través de quién se trata la persona. Es bueno, vamos a repetir el nombre para que nos manden a la Siddhartha Gautama, ¿cómo es que se llama? Víctor Giraldez Casanova. Hermano del doctor Giraldez. Tenía una fundación que instaló un taller. Siddhartha Gautama, es un Buda, debe ser un Buda, un iluminado. No, porque, fíjate, yo no creo. Y quiero ser claro en esto. Nosotros, la gran culpabilidad es del Estado. Es del Estado. Sí, o sea, incluso podamos suponerle toda la buena intención. ¿Por qué no lo dieron a un Feble? ¿Por qué no lo dieron a un Feble? No, ni a un Hay un dato ahí en el contrato. Sí. El único elemento que da vistas
de los propósitos que tiene esta donación es que en sus considerando establece que serán usados los terrenos para la construcción de un parque temático. O sea, privado. Es decir, un negocio privado para fines del turismo, ¿verdad? Pero en un área protegida. Es la única clave que encuentro yo en este Pero contrato. que eso no concuerda con la característica de... No, en lo absoluto. Pero además, la construcción de un parque temático en torno a un área protegida, que es perfectamente posible, no implica la enajenación. ¿Por qué hay que regalarlo? ¿Qué te esperas de una fundación? Que ella, en vez de ir a buscar y que le den, tenga sus recursos. Normalmente estas fundaciones son de gente o de entidades que tienen muchos recursos, que va a aportar al desarrollo de esa área sin recibir beneficios. Vamos a decirlo de forma sencilla. ¿Quién del pueblo dominicano, quién le dio derecho a Hipólito a regalar eso? ¿Quién le dio derecho a Leonel Fernández a regalar eso? ¿Y quién le dio derecho a Danilo Medina a regalar eso? ¿Quién le permite a un diputado o a un senador levantar la mano para quitarle un bien al pueblo dominicano y dárselo a una entidad privada? Me gustaría un poco, porque estaba mirando un poco la historia de la Cueva de las Maravillas. ¿La verdad que yo creo que son los dueños de este país? Sí, que la gente puede entender de qué estamos hablando, de las reliquias que hay ahí. O sea, la historia que tiene, los miles de años que tardó en formarse, ese es un bien intangible de este pueblo. Entonces me gustaría, Barinas, que nos hablara un poquito de eso. Sí, no solamente la Cueva de las Maravillas, toda la costa sur tiene una serie de cavernas que juntas tienen más pictografías que todo el Caribe junto, y petroglifos que todo el Caribe junto. La Cueva de las Maravillas tiene más de 1000 pictografías y algunos 50 petroglifos que la convierten en un bien cultural de altísima importancia, de patrimonio nacional importante, y diría yo patrimonio del Caribe. Y un referente de lo poco que queda. Claro, y hay que saber, hay que enterarse, cuando nosotros entramos allí, la cantidad de grafitis que había en la caverna, que no se eliminaron, muchos de los se dejaron para que quede evidencia de que este tipo de acciones se hacía. Y hay que ver con el respeto con que la gente... Para mostrar la herencia cultural. Exacto. Porque un graffiti sobre una pictografía te evidencia se dice por dónde anda ese cerebro. Es bueno destacar además que fue saqueada. Esa caverna fue saqueada. Ahí había una especie de cementerios taínos con muchísimas artesanías y se la robaron. Y se la robaron, ¿verdad? Como todo el patrimonio taíno dominicano. Ahora, uno de los puntos más importantes en la caverna es que el guano, ustedes saben que el guano es los excrementos murciélago, es un abono de primera calidad, y en los años 70 todo el guano de ese segmento donde se hizo la intervención de la Cueva de las Maravillas, que es el 30% del bien completo, fue extraído para ser utilizado como abono. De manera que ahí se perdió mucha... No queda. Bueno, queda con los murciélagos que siguen ahora. Hay muchos murciélagos, ¿verdad? Sí, claro. Una pregunta, ¿hay un río interior? No existe un río interior. No hay río interior. No, pero hay un curso de agua en algún lado. No, el lago hay un lago artificial dentro de la cueva que es un recurso de conservación. Las personas cuando entran visitando la cueva se llevan consigo humedad del medio ambiente. De manera que se hizo un lago bastante pequeño, un área restringida para que devolviera un poco de la humedad. Siendo yo un niño, fui un adolescente con un grupo de muchachos de San Pedro, pero no pudimos entrar porque no estaba habilitado. Era muy engorroso la entrada, pero se conocía que la Cueva de la Maravilla era una cueva de indios, que había dibujos y todo esto. Debo decir que la Cueva de las Maravillas es uno de los pocos parques del estado que es accesible para las personas con discapacidad. O sea, una persona con discapacidad puede hacer... ese trabajo nosotros diseñamos eso para que una persona con discapacidad... El Estado. Nosotros diseñamos esto para que las personas con discapacidad puedan hacer el mismo recorrido que tú y yo hacemos. Tal vez esto sirva ahora para motivar a que la gente vaya a conocerla. ¿Cuándo se inauguró? Antes que el PLD No, pero yo creo que el pueblo dominicano no puede permitir. Se inauguró a finales del 2003. Porque eso es del pueblo dominicano. Señores, pero aquí regalaron, Luis, perdóneme, aquí regalaron Sanssouci, Río Sama, Escuela de la Marina, la España. Se la dieron a los Bichini, 550.000 metros cuadrados. Sí, el entorno del río Sama. Se la dieron hasta con los marinos adentro. Sobre este tema, es urgente que el Ministerio de Medio Ambiente fije frente al país su posición pública. Desde dos perspectivas. Uno, porque es quien rige. Cuando Domínguez Brito llegue, porque está en Burundi, ¿no es? No, uno, porque es un problema que le toca a la gestión del área. Y dos, por algo
que dijo Marcos Varina, y es que es parte de ese patronato. Me gustaría saber... ¿Y cómo si yo soy parte del patronato y soy ministro de Medio Ambiente? Yo no voy a saber eso. Bueno, le vamos a preguntar. ¿De qué manera, Francisco? Explícamelo esto. Le vamos a preguntar a ver cómo lo hicieron, pero incluso desde antes, cómo lo cursaron. Pero me gustaría saber, en el caso de Fidel, cuando usted dijo, esto no va a pasar en la Cámara de Diputados, si está tan seguro de ello, ¿cuál fue la reacción que usted notó? Hay que decir que la Cámara de Diputados es un órgano mucho más plural, porque hay gente de diferentes partidos, tendencias y demás, y es lo que ha permitido que este tema se debata. En el Senado de la República pasó en silencio. Sí. Me llama la atención que ahí hay 2 senadores al menos de otros partidos que no dijeran nada tampoco, o no estaban en la sesión ese día, o qué fue lo que pasó, porque fue aprobado en el Senado, ¿en qué fecha? No estaban en la oposición. Noviembre del 2016. Noviembre del 2016. Fue aprobado en el Senado. Sí, estaban noviembre del 2016. ¿Dónde estaba Paliza y dónde estaba el de Miche, del Seibo? Sí, mire, lo que yo he constatado, conversando allí con los diputados y las diputadas, frente a este caso, frente al caso Boca Chica y frente al caso Jaina, es que hay en la mayoría de los diputados una determinación a parar eso. Okay. Porque eso no puede seguir. Gracias a Dios, ¿no? Entonces, bueno... Esperemos que no le bajen una línea. Terminamos esta entrevista, le dejamos un minuto cada uno, por favor, en el tema que le parezca que es los datos más importantes que quieren señalar. Contigo, Marcos. No, mira, yo quiero insistir en el tema de siempre de tratar de ver oportunidades donde posiblemente no lo veamos a primer inicio como una oportunidad. Yo creo que la Cueva de las Maravillas es un bien que ha sido intervenido, que ha sido exitoso, incluso en términos rentables, por la cantidad de visitantes que recibe. Ya el Estado hizo una inversión allí importante. Falta que tenga la protección de vida. Y es una protección que no es solamente en términos de las normativas, es una protección en términos de extensión del Parque Nacional, de lo que debería ser el Parque Nacional de la Cueva de las Maravillas, y podríamos ver esto como una oportunidad para finalmente tener el Parque Nacional Cueva de las Maravillas y Cumayasa, que proteja adecuadamente todo el recurso que queda entre el río Soco y el río Cumayasa, que es increíblemente valioso. Este caso demuestra que la población dominicana tiene que asumir un espíritu vigilante para defender el patrimonio de las instituciones del Estado que actúan en contra de la población, empobreciéndola, transfiriendo riquezas del país a entidades privadas, y demuestra que la atención sobre las áreas protegidas es algo que no debe debilitarse un solo momento. Yo creo que esto debe movilizar a la población en un rechazo activo, y que debe haber una presión sobre los legisladores y prepararnos para ver qué otras mañoserías nos han hecho. De acuerdo con lo que plantea Cuchito, también agrego que es una lección para sectores empresariales que, así como han intentado en otro momento apropiarse o afectar áreas protegidas, en esta oportunidad el pueblo dominicano empoderarse, ponerle un stop a ese afán de apoderarse de lo que es colectivo. Bueno, pues muchas gracias a los tres, vamos a estar muy atentos. Atención, tenemos los documentos, a ver cómo lo compartimos, y estamos en plena disposición de socializarlo.